Bien, y ya para terminar la clase de hoy vamos a empezar lo que serían las reglas de derivación. Primera, derivada de un número por una función. Entonces, si nosotros tenemos que la función la tengo definida como producto de un número por una función, entonces la derivada sería el número por la derivada de la función. A ver esto qué significa. Imaginaros que yo tengo que f de x es 5x elevado a 3. Si os dais cuenta, yo tengo el producto de un número 5 por una función potencial, x elevado a 3. Entonces su derivada, f' de x, será igual al número 5 por la derivada de la función, que de la función exponencial, de la función potencial es el 3 baja multiplicando y luego le resto 1 al exponente. 3 por x elevado a 2. O lo que es lo mismo, directamente 3 por 5, 15x cuadrado. Vale, si yo tengo 3 por e elevado a x, ¿vale? Pues entonces la derivada f' de x sería el número por la derivada de la función. 3 y la derivada de e elevado a x es el propio e elevado a x. Y si yo ahora tengo la función menos 5 por seno de x, entonces f' de x sería el propio número, menos 5, por la derivada de la función, que hemos visto que la derivada de la función seno es la función coseno. ¿Vale? Muy sencillito. Vamos con la siguiente, que tenemos la derivada de una suma o de una diferencia. Vale, esto significa que si yo tengo que la función definida como la suma de dos o la resta de dos o más funciones, entonces la derivada va a ser algo natural. Pues la derivada de una más menos, eso no va a cambiar. Si es una suma, es una suma. Si es una resta, es una resta. Y la derivada de la otra. Vamos a verlo en estos ejemplos. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo la suma de tres funciones. ¿Vale? Pues si tengo que derivar, pues será la derivada de esta, más la derivada de esta, más la derivada de la tercera función. ¿Cuál es la derivada de x elevado a 3? 3x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x elevado a 2? 2x. ¿Cuál es la derivada de 5? 0, porque esto es una función constante. Vale, vamos con la segunda. Aquí veis un poquito rápido, ¿vale? Y es que pasa lo siguiente. Aquí tenemos la diferencia de dos funciones que están formadas por el producto de un número y una función potencial. Ya sabéis, este número baja aquí multiplicando, va a multiplicar a este y le resto 1 al exponente. Entonces, ¿qué me quedaría? 2 por 4, 8. Y x elevado a 4 menos 1, 3. Ahora pongo el menos. Y ahora el 2 baja multiplicando al 3. 2 por 3, 6. Y resto 1 al exponente. 2 menos 1, 1. Pues ya la tengo derivada. Vamos con la siguiente. F' de x. Aquí tengo la derivada del seno. Bueno, la derivada del seno hemos visto que es el coseno de x. Y ahora tenemos menos 4, que lo dejo, y va a multiplicar a la derivada del coseno. Y la derivada del coseno es menos seno de x. Por lo tanto, menos por menos más, aquí me quedaría coseno de x más 4 seno de x. Y ya tengo la función derivada. ¿Vale? La idea de conocer las derivadas de lo que llamaríamos funciones elementales o la tabla de derivadas y estas reglas de derivación es poder derivar cualquier función de una manera muy rápida. Vamos con otra. Aquí tenemos la suma del logaritmo y el arco tangente. ¿Vale? Pues entonces, f' de x será... ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Miramos nuestra tabla y vemos que es 1 partido de x más... ¿Cuál es la derivada del arco tangente? Pues acordaros que te hemos dicho que era muy importante, 1 más x cuadrado. Claro, ¿qué pasa? Que en este caso me sale una operación de fracciones algebraicas pues que debería hacer, ¿vale? No debo dejarlo así, ya que esta suma puedo realizarla. Y aquí me quedaría 1 más x cuadrado partido de x por 1 más x cuadrado, mínimo común múltiplo, más
x partido por x por 1 más x cuadrado. Y esto es igual a x cuadrado más x más 1 partido de x elevado a 3 más x. Bueno, se hace la operación y ya está. Vamos con las dos últimas, a ver si las puedo encuadrar. Ahí está, sí, ya las tengo. Que sería la derivada de un producto y la derivada de un cociente. Son muy parecidas las dos. Vale, pues si yo tengo que mi función está definida como el producto de dos funciones, no de un número de una función, sino de dos funciones, de dos expresiones que dependen de x. Entonces, su derivada se obtiene de esta manera de aquí, que sería la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, ¿vale? Esto hay que aprendérselo. Esta fórmula es muy importante, al igual que la siguiente, y hay que saberla de memoria. Entonces, vamos a practicarla. Aquí, como veis, claramente tengo el producto que me diferencia dos funciones, x cuadrado y e elevado a x. ¿Cómo voy a derivar esto? Pues f' de x, yo aplico mi formulita y sería la derivada de la primera función, 2x, por la segunda función sin derivar. Cuidado porque esto tiene trampa. Esta es la misma función, esta no es la derivada. Más, ahora tengo la primera función sin derivar y por la derivada de la segunda función. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Ella misma. Entonces, aquí normalmente cuando salga esto, se suele expresar de la siguiente manera. Sacáis factor común e elevado a x y os quedaría 2x más x cuadrado, ¿vale? En este caso, a mí me da igual que lo expreséis así o que lo expreséis así. Normalmente se suele expresar así. Vamos con la segunda. ¿Veis? Otra vez volvemos a tener el producto de dos funciones. Pues otra vez vamos a aplicar esa formulita que nos dice que f' de x es la derivada de la primera función. La derivada del seno es el coseno. Coseno de x. Por la segunda función sin derivar. Coseno de x. Más la primera función sin derivar. Seno de x. Por la derivada de la segunda función. Y la derivada del coseno es menos seno de x. Entonces, me quedaría coseno cuadrado de x más por menos menos seno cuadrado de x. Y venga, 3 segundos. ¿Esto qué era? Coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y no es 1. Pues esto era el coseno del ángulo doble. Pero bueno, si lo dejáis así, perfecto. Vamos con la última. Aquí tendríamos que, voy a escribirlo aquí para no juntarme, f' de x sería la derivada de la primera función. La derivada de x, acordaros de que lo habíamos visto en el primer ejemplo de la potencial, esto es 1 por la segunda función sin derivar, más la derivada de la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, 1 partido de x. Y esto es logaritmo neperiano de x y x partido por x más 1. Bien, y vamos con la última, que vamos a ver hoy. Ya la regla de la cadena la dejaremos para el próximo día, que es el cociente. El cociente es muy parecido al producto. Si yo tengo que una función, aquí normalmente no vamos a encontrar fracciones algebraicas, aunque vamos a hacer otra. F de x igual a seno de x partido de coseno de x, que ya sabéis cuál es, la tangente. Bueno, pues si tengo que f de x lo tengo definido como cociente de dos funciones, de dos expresiones analíticas que dependen de x, no es 1 partido de, que lo puedo expresar como potencia y olvidarme de todo esto. No, son dos expresiones que dependen de x y que no puedo expresar evidentemente como una potencia. Entonces su derivada se calcula
con esta formulita de aquí, que sería la derivada del cociente sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Aquí está la diferencia con el producto, donde en el producto tenía un más, ahora tengo un menos. Numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y lo único que no se me puede olvidar, dividirlo todo entre el denominador al cuadrado. Y ahora pues vamos a derivar todas estas funciones de aquí. Vamos con la primera. Vamos a aplicar eso, ¿vale? F' de x sería, yo para mí lo más cómodo, para que no se me olvide, es coger el denominador x menos 1 y lo elevado. Y ahora voy con los numeradores. Derivada del numerador 1 por denominador sin derivar menos numerador sin derivar por derivada del denominador. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, 1. Entonces, aquí me quedaría x menos 1 menos x partido por x menos 1 al cuadrado, es decir, menos 1 partido por x menos 1 al cuadrado. Así mismo lo puedo dejar. Lo único complicado que tiene esta derivada es que voy a tener que hacer toda esta operación y dejarla lo más simplificada posible. Vale, vamos con el siguiente. Aquí, f' de x sería, ya sabéis, yo lo primero que hago es coger el denominador, 2x menos 3, y lo elevado. Y ahora, pues vamos con el numerador. El numerador derivado, 2x, por el denominador sin derivar, 2x menos 3, menos numerador sin derivar, x elevado a 2, por denominador derivado. De 2x la derivada es 2, de 3 la derivada es 0, pues simplemente 2. Entonces me quedaría 4x cuadrado menos 6x menos 2x cuadrado partido de 2x menos 3 al cuadrado. Es decir, 2x cuadrado menos 6x partido de 2x menos 3 al cuadrado. Uy, aquí me falta un paréntesis. Y así mismo lo puedo dejar. Vamos con el siguiente. Vamos a derivar. O bueno, va a ser el primer ejercicio para casa. ¿Vale? Hacedlo vosotros. A ver si sale. Y en la siguiente clase lo corrijo. Porque ahora vamos a derivar esta, que es ligeramente distinta. F' de x, pues ya sabemos que como denominador tengo el coseno cuadrado de x. ¿Y qué tengo en el numerador? Derivada del numerador. ¿Vale? La derivada del seno es el coseno de x por coseno de x menos numerador sin derivar, seno de x por menos seno de x. Es decir, me queda coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x partido por coseno cuadrado de x. Y aquí tengo dos maneras de interpretarlo. Coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, y de ahí del 1 partido por coseno cuadrado de x, pero también puedo hacer coseno cuadrado entre coseno cuadrado, 1, más seno cuadrado entre coseno cuadrado, tangente cuadrado de x. Bien, pues con esto ya sí que terminamos la parte de teoría del día. Y nada, ahora tendréis más ejercicios para ir practicando todas estas derivadas. Ánimo con el trabajo.